Bienvenidos a Starbund, donde cada estrella cuenta una historia. Hoy, ¿puede una tecnología primitiva salvar a una raza cegada por su propia brillantez? Entremos en la historia. Los sonianos eran un enigma para nosotros, una raza orgullosa e hiperavanzada que se veía a sí misma como el pináculo del logro cósmico, desde sus imponentes ciudades cromadas hasta los elegantes contornos de sus naves espaciales. Usaban la superioridad tecnológica, no solo la forma en que se comportaban con una elegancia nacida de una confianza suprema. Es como una burla no verbal, dirigida a todas las demás especies de la galaxia. Yo era Alex Carter, un ingeniero en la nave espacial profunda Pioneer. Nuestra misión era mapear los confines del cuadrante Vela, establecer contacto con civilizaciones potenciales y tal vez, solo tal vez, encontrar evidencia de que no estábamos solos en esta extensión infinita. La ironía no se me escapó. El descubrimiento más notable que haría ese día sería el decididamente aterrizaje forzoso, variedad, una oleada magnética anormal. Frió la navegación de los pioneros. Giramos salvajemente en la oscuridad cósmica hasta que ejecuté un aterrizaje poco elegante en el cuerpo celeste más cercano, un planeta verde jade que el soniano había catalogado hace mucho tiempo y considerado poco interesante. Mi único consuelo era que sabrían que algo era un rescate de la señorita. Seguramente estaba en camino. Tomó 3 días galácticos estándar en soledad para que esa esperanza muriera. Junté un traductor rudo para decodificar el parloteo alienígena que zumbaba desde el asentamiento cercano, un lugar de agujas cristalinas y campos de fuerza relucientes. Lo que escuché no era preocupación. Por el pionero, era algo mucho más sombrío. Incluso con la ayuda del traductor me llevó un tiempo entender la escala de lo que estaba sucediendo. Su red de energía, la sangre vital. Su civilización entera estaba al borde del colapso. Xiloni y la arrogancia habían demostrado ser su talón de Aquiles. Persiguen el borde sangrante de la tecnología energética. Hombre exótico, manipulación, cambio de fase dimensional, las cosas hiperavanzadas habituales que parecen geniales, hasta el día en que toda la máquina cósmica de Rube Goldberg se desmorona. Resulta que mientras perseguían la próxima gran cosa, habían descuidado por completo las viejas tecnologías confiables. Ahora sus ciudades estaban comenzando a desaparecer, una por una. Su transmisión pasó de informes despectivos a tonos de pánico. Apenas velado, dudé sintiendo el familiar impulso de autoconservación que habría hecho que cualquier persona san se quedara escondida hasta que el soniano viniera a buscar. Hay algo sobre el fin del mundo pánico que despierta un extraño tipo de audacia con un dispositivo de comunicación universal, manipulado por Jerry me inyectado en su red de comunicaciones. El silencio que siguió fue más desconcertante que una refutación absoluta. Soy Alex Carter de la nave pionera. Terán, parece que tienes un problema de energía, dije tratando de sonar como no había pasado. El último día subsistiendo con pasta de algas liofilizadas. Créelo o no. Tal vez pueda ayudar. Hola, una voz soniana. Finalmente crepitó a través de las comunicaciones, goteando desprecio. Terán, tu raza apenas dominada. Viaje interestelar tu energía. La tecnología es probablemente del equivalente galáctico de la Edad de Piedra, dijo arrastrando las palabras. ¿Por qué desperdiciar más nuestro tiempo con tus primitivas ofertas? Mi orgullo me picó, pero lo mordí de vuelta. No se trataba de ego, se trata de supervivencia la de ellos, y posiblemente la mía. ¿Tú crees que los paneles solares son primitivos?, le respondí. O aprovechar la actividad geotérmica sostenible estable. Me quedé callado. Hay un tono diferente en el silencio. Esta vez un indicio de consideración reemplazando el desprecio anterior, tal vez elaborado. Soniano finalmente lo dijo. Hablé, le expliqué. Conceptos que habían desestimado durante mucho tiempo, paneles solares, cubriendo desiertos turbinas enclavadas dentro de respiraderos volcánicos. Mareas aprovechadas en una escala que dejara a la antigua humanidad boquiabierta,
Era como enseñarle el alfabeto a alguien que siempre se comunicaba con ecuaciones abstractas. Sí, detrás de ese desdén inicial, los sonianos eran brillantes. Yo no estaba simplemente dando una conferencia, era una frenética tormenta de ideas colaborativa, horas que se extendían en un día nuestras voces, la única constante en medio de la oscuridad progresiva de su planeta caído con cada nuevo concepto, cada traducción de planos viejos. Terán. Podía sentir que la marea estaba cambiando. No era solo desesperación. Había una pequeña pizca de lo que podría haber sido. Respeto. Entonces me di cuenta. El giro. La solución. Los sonianos en su obsesión con lo exótico habían pasado por alto por completo. Tu planeta comenzó con vacilación geológicamente. Es increíblemente joven, núcleo masivo, calor, actividad volcánica. Hice una pausa, sintiendo una casi vertiginosa sensación de revelación. Su mundo estaba asentado sobre una vasta fuente de energía sin explotar, y el componente clave era, en sus términos, prácticamente basura espacial o una calina. Casi susurré el nombre, era un mineral superconductor raro en la galaxia y buscado por coleccionistas, pero en su mundo burbujeaba de géiseres llenos de crestas volcánicas. El silencio incrédulo de los sonianos fue mi confirmación de que habían confundido un potencial rechazo con un momento glorioso. Yo era el superior. Un conocedor de la simple verdad que sus ojos habían pasado por alto. Alex Carter, la líder soniana, se dirigió a mí directamente. Su tono cambió. Si incluso una fracción de lo que afirmas es verdad, tu mundo puede haber salvado al nuestro. Tomó otro día de trabajo febril. Mi Pioneer había aterrizado fortuitamente en Ora Caltin Rich Badlands, un páramo que no se habían molestado en explorar. Prepare una configuración de cosecha rudimentaria. Reuní suficiente materia prima para una prueba de concepto. Las comunicaciones zumbaron mientras sus principales ingenieros examinaban mi trabajo con una renovada reverencia. El verdadero desafío era adaptar nuestra tecnología a la de ellos. Sus redes de energía pulsaban con armónicos que podían freír a un humano en un instante. Fue entonces cuando supe que los sonianos eran tercos, sí, pero no estúpidos. Cada hora traía un nuevo avance. Sus ingenieros hicieron ingeniería inversa de nuestras soluciones primitivas y luego las sobrecargaron con niveles de eficiencia sobre los que solo había teorizado. Nuestra colaboración fue frenética, llena de discusiones tensas y momentos de euforia compartida. La palabra debe haber corrido porque cuando la primera chispa de energía parpadeó en la ciudad más cercana, no solo fueron sus ingenieros, sino toda la población obsesionada con nuestras comunicaciones. Cada destello de luz en esa ciudad era un testimonio de nuestra improbable alianza. La energía se expandió hacia afuera, una ciudad y luego otra, hasta que el mundo entero comenzó a brillar como si desde adentro fuera una vista deslumbrante. Desde mi punto de vista, un planeta zumbó de regreso a la vida. El soniano había tomado nuestra humilde tecnología y la había convertido en una sinfonía tocada a escala galáctica. Las comunicaciones se silenciaron, y luego una sola voz. El soniano líder con el que había estado trabajando, Alex Carter de Terra, «Te debemos nuestro mundo», dijo. Y había algo que nunca pensé que escucharía en esa voz. El Pioneer fue reparado en un tiempo récord. Prácticamente me acompañaron a su radiante mundo, sus palabras de despedida un eco extraño de nuestra primera conversación. Tu tecnología puede ser simple pero funciona. Recuerda que Caron aún puede sorprendernos. Todo rescate se convirtió en un evento diplomático. Mis informes, la historia de los alienígenas que se burlaron y luego fueron salvados por la olvidada tecnología terrestre, provocó sensación. Las transmisiones de noticias gritaron a los políticos que se tropezaron con sus discursos. La galaxia de repente tuvo un nuevo respeto por nuestro planeta atrasado. En cuanto a mí, yo todavía era el ingeniero Alex Carter. La fama tenía poco atractivo, pero allí afuera, en medio del resplandor del cuadrante Veila, un planeta verde jade rebosaba de poder. Ese poder fluía de la tecnología que habíamos considerado ordinaria, aprovechada en todo su potencial por aquellos que una vez nos habían visto. Desde insignificants. Los sonianos tenían un proverbio para los momentos inesperados. Los llamaban saltos del cielo. Para mí,
El mayor salto de todos era que a veces la tecnología más avanzada de la galaxia, la cosa que salva mundos enteros, son la tecnología que aprendiste a dar por sentada. El tiempo pasó, como siempre lo hace. El comercio galáctico floreció, y Terra se encontró no solo tolerada, sino activamente buscada como socia. Nuestras soluciones de energía renovable fueron el fin de civilizaciones mucho más avanzadas que llevaron a colaboraciones y al intercambio de tecnología a un nivel que parecía imposible. Antes del incidente, como se supo seguro, los viejos hábitos son difíciles de erradicar. Había un diplomático soniano ocasional que no podía ocultar su persistente desdén al visitar nuestras pintorescas granjas solares, o el comentario condescendiente de otras especies sobre nuestra dependencia de la tecnología antigua, pero por cada mirada condescendiente había 10 miradas más de genuina curiosidad, incluso admiración. El cambio no fue todo sol y especies internas que nos llevaban de la mano. Nuestro planeta tuvo que crecer y rápido la demanda de cirujanos de paneles solares, geotermia, tecnología y materias primas desencadenaron una especie de óxido de oro, fortunas creadas y perdidas. Industrias revitalizaron conflictos por derechos de recursos, el cóctel humano habitual, y para todo el caos había una sensación de propósito que nunca antes había sentido. La Tierra ya no estaba luchando por alcanzar a la gloria cósmica, estábamos forjando nuestro propio nicho. Luego vino la delegación como soniano, liderada por la voz que no había escuchado en años, el ingeniero líder que había sido el primero en reconocer nuestra ayuda. Llegaron no en un elegante buque de guerra, sino en un modesto carguero. El mensaje era claro. Esto era sobre más que diplomacia. Alex Carter, el líder Xiloni, y se dirigió a mí, y a pesar de los años que pasaban pude sentir el peso en su tono. Hemos seguido la trayectoria de una estrella muerta. En curso de colisión con un grupo de sistemas densamente habitados, la tecnología es deficiente, es una crisis humanitaria a una escala asombrosa. Comprendí de inmediato que querían nuestra ayuda, sí, pero no como salvadores. Querían aprender a transmitir la lección que absorberían de la manera más difícil. La iniciativa de renovación galáctica, como se la llamó torpemente, se convirtió en mi nueva obsesión. No se trataba solo de desplegar paneles solares y perforar respiraderos geotérmicos. Cualquiera podía hacer eso con los planos adecuados. Se trataba de cambiar las perspectivas. Lideré equipos de ingenieros terrestres y sonianos que viajaban a mundos que eran como reflejos de los Siloni y la arrogancia del pasado, absolutamente convencidos de su propia superioridad. Conté la historia, mi aterrizaje forzoso, mi solución primitiva y la transformación de la mentalidad de un planeta entero. A veces se recibía con burlas. Otros, como el brillante crustáceo como Aquilino, obsesionado con manipulando la estructura del espacio, escucharía con ojos compuestos muy abiertos y luego pasaría días debatiendo si la simplicidad se mantenía en su propia forma de elegancia. Cada alcance exitoso fue una pequeña victoria, un testimonio de la rareza de nuestra alianza. Soniano, conocido por su deficiencia de frío, se convirtió en improbables campeones de la tecnología sustentable. Trajeron a la mesa su habilidad incomparable para optimizar e integrar, convirtiendo nuestras humildes soluciones en hazañas de ingeniería galáctica. Fue una asociación extraña y hermosa, forjada bajo la amenaza de aniquilación. La iniciativa de renovación fue desordenada, frustrante y ocasionalmente empantanada en una burocracia intergaláctica más enrevesada que un KN cuántico pérdida. Hubo fracasos, mundos demasiado envueltos en su orgullo para escuchar otros demasiado perdidos para cuando llegamos allí, pero por cada desgarradora hubo los momentos que me mantuvieron en marcha. Me paré en el balcón de una planta de energía recién terminada en Theia 4, su gente en la raza Aven, lidiando con las consecuencias de la minería a cielo abierto, sin restricciones. Sus plumas habían apagado un signo visible de su mundo moribundo, cuando las luces parpadearon. Una ola de azul brillante inundó a la multitud. Era más que solo electricidad.
Era un destello tangible de esperanza y ojos acostumbrados a la desesperación. Alex Carter no era un héroe. Yo era un ingeniero obstinado, un recordatorio de una verdad. La galaxia a veces necesitaba un golpe en la cabeza para recordar. La brillantez no siempre radicaba en lo imposible complejo. A veces la supervivencia dependía de redescubrir lo básico. Por supuesto. A veces el recordatorio necesitaba un poco de empuje extra. Estaba el incidente en Sylar Prime, un mundo encerrado en un smog perpetuo de su propia creación. Su solución era un vasto filtro orbital de diseño absurdamente complejo. Una prueba había sido, más por orgullo que por practicidad después de semanas de negociaciones estancadas, un equipo de ingenieros sonianos que ahora tenían un sutil toque de pragmatismo al estilo de la Tierra, tomó la iniciativa con un brillo teatral digno de un showman Terran. Señalaron a nuestro viejo y destartalado Pioneer todavía atracado con la estación Cian. ¿Ves esa nave? Funciona con energía solar, declararon los sorianos, jadearon horrorizados por el mismo concepto. El proyecto soriano fue desechado, reemplazado por una red de torres solares que se hicieron añicos a través del smog 3 meses más tarde. La prensa galáctica tuvo un día de campo con los titulares. Los extraterrestres son demasiado inteligentes para la luz solar ahorrada por los humanos. Las décadas de reliquia pasaron, y la iniciativa de renovación se convirtió menos en una lucha de pánico y más en una guía de filosofía. La galaxia no era perfecta, pero hubo un cambio. La arrogante suposición de superioridad tecnológica se moderó con un toque de humildad necesaria. Crecí viejo, o tan viejo como la tecnología médica avanzada, permitió que el Pioneer se convirtiera en una pieza de museo, una reliquia de un tiempo anterior a nuestra inesperada alianza. Los sonianos, siempre fieles a su estética, crearon una exhibición bastante hermosa alrededor de ella. Paneles imponentes de paneles solares que refractaban la luz en patrones brillantes con una sola inscripción. A veces el camino más simple es el más profundo. Me gustó visitarlo sentado en la vieja silla del piloto, y siendo bombardeado por recuerdos, me sentí bien esa pequeña nave arrogante que aterrizó de emergencia en un mundo moribundo, para convertirse en un monumento a lo mejor que la galaxia podía ofrecer cuando la arrogancia dio paso a algo parecido a la sabiduría. Mi estafador sonó una noche, y sonreí cuando vi el nombre en la pantalla. Era el soniano líder más viejo también, su voz un poco más lenta, pero aún con ese distintivo soniano. Edge Alex. Carter comenzó. Y supe que no era una llamada social. Interceptamos una transmisión, una señal de socorro automatizada del espacio profundo, muy coordenadas débiles adjunto. Leí las coordenadas, un escalofrío recorriendo mis viejos huesos en el cuadrante. Ve peligrosamente cerca de donde el Pioneer casi había encontrado su fin. Preguntó el antiguo Terran el Sodiano, y casi pude escuchar la leve ironía en su tono. ¿Deberíamos investigar? Debería haber dicho que no. Quizás un hombre más inteligente, un hombre más sabio, lo hubiera hecho después de una vida de empujar los límites, de probar el valor inesperado de las cosas antiguas. La galaxia finalmente parecía un poco más segura, un poco más inteligente. Pero luego Alex Carter, el ingeniero, nunca había sido del tipo sabio. «Encienda los motores», dije, una sonrisa que se extendía por mi rostro arrugado. Parecía que tenía una lección más que enseñar. No fueron las elegantes naves de mi juventud las que nos llevaron al cuadrante, fue una construcción conjunta. Maravíllate con las elegantes líneas angulares del diseño soniano, atemperadas con el pragmatismo obstinado de la ingeniería humana. Insistí en los rayos solares. Toque de nostalgia. Toque de desafío. Después de todo, la última vez que viajamos a esta expansión estelar, todo comenzó con la luz del sol. La señal se resolvió a medida que nos acercábamos. Un artefacto. Una deriva en las profundidades del espacio pulsaba débilmente. Una reliquia faro de una civilización desconocida. Imaginé que incontables otras especies lo ignoraban, atraídos por las señales más brillantes y fuertes de mundos más avanzados, pero no éramos ellos. Nos acoplamos con la antigua construcción.
Es todo un testimonio de tecnología olvidada, inquietantemente similar a la tecnología de vanguardia que los sonianos alguna vez buscaron y finalmente dejaron atrás en su interior. Era un testimonio de la desesperación. Las firmas de energía parpadeaban débilmente. El soporte vital se desvanecería. Nos movimos a través del corredor sin vida, Xiloni, y los ingenieros Terán, uno al lado del otro, compartiendo un parentesco, nacido de ese bronceado ideal compartido. Hace mucho tiempo encontramos a esos seres insectoides, sus exoesqueletos se oscurecieron con la debilidad de una nave moribunda. Era un eco de lo que podría haberle sucedido al orgullo soniano, cegándolos a su propia falibilidad. Mis ingenieros no dudaron en improvisar paneles solares en el casco de la nave. Desviaron energía de nuestras propias reservas. Los maestros sonianos de la eficiencia ahora rehicieron sus sistemas defectuosos canalizando la vida de regreso a la antigua nave. El primer insectoide en revivir fijó sus ojos multifacéticos en mí. Tú finge que ásperamente su traductor, crepitando con estática ¿por qué? Y gesticula hacia el soniano a mi lado, que por primera vez no estaba elegante y distante, pero ligeramente encorvado en una postura que de alguna manera encontré extrañamente reconfortante. Aprendimos algunas cosas en el camino. Empecé, y luego hice una pausa. ¿Cómo explicas las complejidades de la arrogancia, redención y los extraños giros del destino a un ser que acabas de salvado de la extinción? Me decidí por la verdad despojada de la misma manera que nuestra tecnología. A menudo era la que más brillaba. A veces se ciega a la luz a su alrededor. Dije que ahora sabemos eso. Oh, de nosotros. Las mandíbulas de los insectos hicieron clic. Tal vez una versión de un asentimiento, expandiendo una extremidad delgada, y en un gesto que trascendió las especies y nuestras salvajes diferencias, la sujetó alrededor de mi muñeca. Fue una conexión forjada en las profundidades del espacio. Prueba de que las lecciones más profundas no se aprendieron en brillantes laboratorios, sino en la dura luz de la casi extinción. Pasamos ciclos ayudando a los insectoides, guiándolos hacia sistemas donde su nave pudiera ser reparada y su especie pudiera encontrar un nuevo punto de apoyo. Había una gratitud en sus ojos y una chispa tentativa de colaboración. Era algo frágil esa chispa, pero tal vez así era como estaba destinada a ser la galaxia. No cambió de la noche a la mañana. No por mí, o el soniano, o algún gran acto de heroísmo interestelar, pero si pudiéramos cambiar un planeta moribundo, una nave moribunda buena, eso parecía suficiente. El viaje a casa fue tranquilo. Mixiloni y compañero, siempre un grupo estoico, se retiraron a su silencio habitual. Era un silencio contemplativo. No el despectivo del pasado habían cambiado irrevocablemente. Y a pesar de los años luz que nos separaban ahora, tal vez alguna pequeña parte de la tierra se les había pegado al salir de la disformidad cerca del verde. Exuberante de nuestro propio mundo, fuimos saludados no en los tonos de pánico de una civilización al borde, sino en el zumbido constante de la actividad organizada. Las naves sonianas brillaban en órbita, no como conquistadores esta vez, sino como sus compañeros Alex Carter. El líder soniano se dirige a mí. Su voz resonó a través del puente. Hemos rastreado una serie de sitios geotérmicos prometedores en sus continentes. Podemos comenzar a inspeccionar. Mire fijamente. Nuestra canica azul en las cicatrices dejadas por nuestro propio crecimiento, los signos florecientes de un planeta sanándose a sí mismo. Bienvenidos a la Tierra, dije, y había un dejo de orgullo compartido en mi voz. Pero primero déjenme mostrarles nuestras granjas solares. Hemos hecho algunas mejoras el futuro. Me di cuenta entonces de que no se trataba de que una raza tuviera razón. O mejor, se trataba de la desordenada y hermosa danza interminable de aprender, de compartir, de construir una galaxia, donde las luces más brillantes no nos cegaran a las soluciones más simples a nuestro terreno común. Yo todavía era Alex Carter, ingeniero tonto, más que un poco excéntrico y eternamente esperanzado. Pero ahora no estaba solo.
y mientras nuestra nave descendía impulsada por la misma luz estelar eterna que una vez había salvado a un mundo alienígena. Bueno, la galaxia, viendo un poco más brillante por ella.